Suba de tasas y devaluación del día de ayer. Vamos a conversar de esos dos temas con Fernando Camuso. Él es economista y director de Rafaela Capital. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos, Fernando. Hola Rocío, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, bueno, queremos saber tu primera opinión, ¿no? Con respecto a las medidas anunciadas ayer antes de la apertura de los mercados. Bueno, a ver, yo creo que hay una primera cuestión que la entiendo o la visualizamos como netamente política. Imagino que si los resultados de las elecciones para el oficialismo hubieran sido como mínimo los que las encuestas reflejaban, ¿sí? Por lo menos un piso de 30 puntos y Massa seguramente ahí por 25, es probable que esta medida, la de ayer, por lo menos es mi opinión, por supuesto, se hubiera evitado. Pero creo que es un poco una especie de Sí. bala de plata. Creo que es una especie de bala de plata donde tratamos de conformar un poco y un guiño al Fondo Monetario y ver si podemos reencauzar la economía estos 2 meses. Y bueno, Déjame hacerte, yo te sí, voy a ir preguntando, Fernando, dale. ¿te parece que está 100% relacionado a los resultados de las elecciones o que tiene un gran porcentaje de incidencia también en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Yo creo, a ver, yo creo las dos cosas y te comento por qué. Creo que esto estaba acordado, pero que, a mi juicio, hay un nivel de acuerdo político. Imagino que podía estar acordado en la medida que las elecciones no salieron como uno en principio preveía. Así que me parecen las dos cosas. Por eso es que el equipo económico activa rápidamente esta devaluación frente a lo sucedido. Yo sostengo que son las dos cosas. Yo creo que sí había una acordada, pero que la acordada era un poco condicionada al resultado. Bien, Deja contento, si vos querés, al Fondo Monetario en una devaluación del 20%. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es lo que el equipo económico no va a poder manejar? Porque digo, bueno, a través de la política monetaria hicimos un combo, ¿no es cierto? Devaluamos 22%, subimos la tasa 21 puntos, o sea, la tasa hoy es una tasa real positiva, que en principio uno que tiende a pensar, si no habrá más devaluaciones, uno podría colocar los pesos a tasa, pues es una tasa real positiva. Ahora, la pregunta es, ¿no habrá más devaluaciones realmente por lo menos hasta octubre? Y la segunda es lo que el gobierno o el equipo económico no va a poder manejar, y es el impacto en precios, es el pasaje en precio de esta devaluación. Recordemos que los precios regulados de la economía, o sea, tarifas, combustibles, no están ajustados a los dólares financieros. Y hoy lo que estamos viendo claramente, por lo menos por el lado de combustibles, es casi un pasaje automático. No tardamos ni horas tardamos en pasar a precios la devaluación de ayer. claro. Es un punto muy interesante el que marcás, incluso eso en particular, los precios de los combustibles, los conversábamos con todos los analistas que estaban Por supuesto. hoy en esta jornada en particular. Dicen algunos que en realidad ya tenían un aumento y que encima estaba por encima de lo que fue el IPC general, por lo cual la evaluación no debería haber tenido incidencia. Algunos otros están haciendo denuncias respecto a qué pasa en algunas estaciones del servicio, ¿no? Con un aumento que no está siendo regularizado y que queda, digamos, a la voluntad del propietario de ese lugar. ¿Cómo ves ese fenómeno y además el impacto de ese valor en particular en un montón de circuitos de precios, en todos en realidad? En todo el set de precios. Bueno, ¿cómo lo veo? A ver, yo entiendo que después puedan desatarse mecanismos de denuncias o seguramente el gobierno a través del equipo económico pondrá en funcionamiento, no sé, inspecciones, lo que ya hemos escuchado y demás. Ok, pero los aumentos ya están en la calle. Entonces, es pagar para ver, ¿no? Es primero el martes vamos a cargar combustible y el aumento está, y después veremos en todo caso qué es lo que va a suceder. Yo lo que creo es que más allá de estos pormenores, más allá de lo que diga un estacionero, más allá de lo que diga directamente la empresa de combustible, o sea, lo que diga la petrolera, lo que Ujú. diga, lo pongo en nombres, digo YPF, Shell, lo que fuere, la realidad es que el aumento de precios o los precios regulados no se indexan por el dólar financiero, o sea, no se indexan por el dólar MEP o el dólar cable, que
ayer estuvieron en 6.20 o 6.30. Uno lo puede ver en el litro de combustible hasta hoy, que realmente los precios de combustible estaban muy atrasados respecto de el dólar financiero. Entonces, uno lo que ve es que esos precios regulados claramente se indexan por el dólar oficial, y el dólar oficial estaba planchado. Entonces, Claro. se iban coordinando aumentos con el equipo económico, se iba charlando, los aumentos no eran pocos, pero en algún momento un 4, en otro momento un 5, en otro momento Bueno, un 6, y se iba... 4,5 es el aumento en promedio que deberían tener los combustibles y en algunos lugares se habla de un aumento bastante superior. Correcto, correcto, porque en principio era lo que se suponía que iba a suceder, pero la devaluación de 22% de ayer no estaba en precios, en ningún precio, incluso de los activos, y no estaba descontada para nada. Entonces, uno imagina cómo trasladan este aumento del dólar oficial a los precios, de la misma forma que lo hace todo el mundo, aumentándolos. O sea, yo quiero ser muy claro, no es que esté de acuerdo con esto, ni mucho menos. Lo que creo que en Argentina, el pasaje a precios de una devaluación, ¿sí? No lo vamos a tener en el horizonte, digamos, cercano, en unos meses, en un año, lo tenemos en forma automática. Entonces, ese es un poco el problema. Hoy todos los precios, todo el set de precios, sobre todo regulados, ¿sí? Los tenemos que considerar entre un 20 y un 25% arriba, independientemente que después haya denuncias al respecto. Ujú. ¿Cómo ves lo que va a pasar en particular con la canasta básica, ¿no? La incidencia que eso tiene en el IPC en particular, por ejemplo, también venimos incluso de un aumento importante en el precio de la carne. ¿Qué va a pasar ahora también con eso, Fernando? Bueno, eso sí puede estar un poco más discutido si corresponde o no corresponde. Ahora, quiero responderte en forma directa. Vamos a ver aumentos enormes de precios en toda la canasta de bienes. Los vamos a ver. Uno puede comunicarse ya hoy con gente que te dice, estamos recibiendo nuevas listas de precios. Entonces, sabemos En que el la caso de economía... que las reciban, ¿no? Porque digo, también están Bueno, en el denunciando, caso... Correcto, digo, repetimos mucho en esta conversación la palabra denuncia, correcto. denuncia, porque desde todos los sectores dicen que, por ejemplo, no están recibiendo listas de precios, que pararon las ventas, que incluso muchos tuvieron en consecuencia que parar su actividad, por ejemplo, comercial, digo, Correcto, ¿no? ¿Qué pasa con los alimentos si no totalmente. están entregando a Bueno, los almacenes precios de lista? entonces, digamos, si eso es así, que también se está viendo y que eventualmente puede ser, es ok, pero no hay precios. Si en realidad pararon, y en todo caso pararon las listas y pararon las entregas, yo no quiero ir a una palabra indeseada, pero claramente no se va a estar abasteciendo hasta que esto se normalice en tiempo y forma. Entonces, no es que los aumentos, que estamos abasteciendo, que los aumentos no nos importan, que estamos respetando las listas de precios anteriores. La realidad es que toda la cadena lo que intenta de alguna manera es poner en precios una devaluación que no necesariamente era inminente, pero que se desató. O sea, los precios estaban absolutamente, o mejor dicho, el tipo de cambio oficial estaba absolutamente contenido y claramente era un tipo de cambio oficial que no respondía a los números económicos y a la macro. ¿Crees Así que que, ahora lo que... Sí, ¿crees que se va a mantener fijo hasta el mes de octubre, como dijo el gobierno nacional? yo creo que es muy difícil porque creo que los equilibrios que se produzcan ahora, y cuando digo equilibrios digo, a ver, entre comillas, ¿no? Si el dólar MEP se estabiliza, por ejemplo, en 620, ¿qué va a pasar? Y va a depender muchísimo de la política en este momento, va a depender muchísimo de las declaraciones. Ni hablar de las declaraciones que haga Milei va a depender, ni hablar de las decisiones que tome un ministro de Economía que además es candidato y que además, imagino, tendrá expectativas de ser presidenciable. Entonces, me parece que los equilibrios que se logren son muy inestables, pero sí creo que en la medida que, digamos, devaluaciones posteriores se produzcan, antes de octubre vamos a llegar a un lugar en Argentina que es absolutamente indeseable para todos los argentinos. O sea, esta devaluación practicada, coordinada o no, charlada previamente o no con el Fondo Monetario y gatillada por las circunstancias que a mi juicio te manifesté, debiera ser por única vez antes de octubre. Porque ya vamos a ver una voladura de precios que va a ser enorme.
yo te diría de 2 dígitos mensuales sin ningún problema. A lo mejor no para el dato de inflación de esta semana. Bien. Pero los datos de inflación de los meses que vienen van a ser muy, muy duros. Fernando, gracias por atendernos y traer tu análisis. Gracias a ustedes por